Petróleo. La sola palabra evoca imágenes de pozos que brotan, refinerías imponentes y buques tanque que cruzan el mundo. Es una sustancia que ha impulsado economías, ha provocado conflictos y ha remodelado el panorama geopolítico. Desde las bulliciosas calles de Nueva York hasta las aldeas remotas del mundo en desarrollo, el petróleo toca casi todos los aspectos de la vida moderna. Este oro negro, como se le suele llamar, no es solo una mercancía, es un activo estratégico de suma importancia. El control sobre las reservas de petróleo se traduce en influencia económica, influencia política e incluso poderío militar. Es un recurso que ha enriquecido y fortalecido a las naciones, mientras que ha dejado a otras sumidas en la pobreza y la lucha. La historia del petróleo es un tapiz complejo tejido con hilos de geología, tecnología, economía y geopolítica. Es una historia de exploración e innovación, de auges y caídas, de cooperación y conflicto. Y es una historia que sigue desarrollándose ante nuestros ojos, con profundas implicaciones para el futuro de la humanidad. A medida que nos adentramos en el mundo de la geopolítica del petróleo, descubriremos las fuerzas que dan forma a esta industria vital, exploraremos los desafíos y oportunidades que se avecinan y comprenderemos mejor su profundo impacto en nuestro mundo interconectado. Para comprender la importancia del petróleo en la geopolítica, primero hay que comprender su papel fundamental en la sociedad moderna. El petróleo es el alma de la civilización industrial, el combustible que impulsa nuestros sistemas de transporte, calienta nuestros hogares y mueve innumerables industrias. La gran mayoría de los vehículos que circulan hoy en día funcionan con gasolina o diésel, ambos derivados del petróleo crudo. Los barcos, aviones y trenes también dependen en gran medida de los combustibles derivados del petróleo, que conectan rincones distantes del mundo y facilitan el comercio mundial. Sin petróleo, nuestras redes de transporte modernas se paralizarían, interrumpiendo las cadenas de suministro y aislando a las comunidades. Más allá del transporte, el petróleo es una materia prima fundamental para la producción de una amplia gama de productos, como plásticos, fertilizantes, pesticidas y productos farmacéuticos. Es omnipresente en nuestra vida diaria, desde la ropa que vestimos hasta los alimentos que comemos. El mundo moderno, tal y como lo conocemos, sería inconcebible sin la versatilidad y la abundancia del petróleo. La dependencia de las economías modernas del petróleo es innegable. La volatilidad de sus precios puede provocar ondas expansivas en los mercados mundiales, afectando a todo, desde la inflación hasta el crecimiento económico. Esta dependencia crea una compleja red de interdependencias entre las naciones, en la que los países productores de petróleo ejercen una influencia significativa sobre sus homólogos consumidores de petróleo. La geopolítica del petróleo gira en torno a un elenco de actores clave, países dotados de vastas reservas de petróleo que tienen en sus manos el destino del mercado energético mundial. Estos países, a menudo denominados petroestados, aprovechan su riqueza petrolera para promover sus intereses nacionales, forjar alianzas y proyectar su poder en el escenario mundial. Entre los países productores de petróleo más destacados se encuentra Arabia Saudita, custodio de las segundas reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, como líder de facto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Arabia Saudita ejerce una influencia significativa sobre el suministro y los precios mundiales del petróleo. La riqueza petrolera del reino lo ha convertido en una potencia regional, permitiéndole modernizar sus infraestructuras, construir un ejército formidable y afirmar su dominio en Oriente Medio. Otro actor importante es Rusia, un país vasto con extensos campos petrolíferos que se extienden por su extensión siberiana. El sector energético ruso es una piedra angular de su economía, ya que proporciona ingresos muy necesarios y sirve como fuente vital de influencia política. El Kremlin ha utilizado sus exportaciones de petróleo y gas natural como herramienta para ejercer influencia sobre sus vecinos, especialmente en Europa, que depende en gran medida del suministro energético ruso. Estados Unidos, que en su día dependió en gran medida de las importaciones de petróleo, se ha convertido en un importante productor de petróleo en los últimos años, gracias a la revolución del esquisto. Este aumento de la producción nacional de petróleo ha reducido la dependencia estadounidense del petróleo extranjero y ha transformado al país en un exportador neto de energía.
Estados Unidos ejerce ahora una influencia considerable en el mercado mundial del petróleo, utilizando su recién adquirida independencia energética para promover sus intereses geopolíticos. Sección 4. La Casa de Saud, petróleo y poder en el desierto de Arabia. Ningún país es más sinónimo de petróleo que Arabia Saudita. El descubrimiento de vastas reservas de petróleo en el desierto de Arabia en la década de 1930 transformó el reino de un empobrecido remanso de paz en una potencia energética mundial. La riqueza petrolera ha sido la base del Estado saudí, impulsando su desarrollo económico, su modernización y su influencia regional. La Casa de Saud, la dinastía gobernante de Arabia Saudita, ha protegido celosamente su control sobre la industria petrolera del reino. La compañía petrolera estatal, Saudi Aramco, es un gigante, responsable de producir una parte significativa del suministro mundial de petróleo. Las vastas reservas y la capacidad de producción de Aramco confieren a Arabia Saudita una influencia sin parangón en el mercado mundial del petróleo. La estrategia geopolítica de Arabia Saudita se ha centrado durante mucho tiempo en utilizar su riqueza petrolera para mantener la estabilidad en Oriente Medio, contrarrestar la influencia iraní y asegurar su posición como aliado clave de Estados Unidos. El reino ha utilizado sus ingresos petroleros para financiar un vasto desarrollo militar, proporcionar asistencia económica a sus aliados regionales y participar en esfuerzos diplomáticos para resolver conflictos. Sin embargo, la dependencia de Arabia Saudita de los ingresos del petróleo también la hace vulnerable a las fluctuaciones del mercado mundial del petróleo. El auge de las energías renovables y la posibilidad de que la demanda de petróleo disminuya en las próximas décadas plantean importantes retos a la estabilidad económica y política del reino a largo plazo. Sección 5. La apuesta energética de Rusia. De zares a oleoductos. Rusia, una nación que abarca 11 usos horarios y está dotada de vastos recursos naturales, ha sido durante mucho tiempo un actor importante en el ámbito energético mundial. Desde la época de los zares hasta la actualidad, las exportaciones de petróleo y gas natural han sido un pilar de la economía rusa y un instrumento clave de su política exterior. El colapso de la Unión Soviética en 1991 marcó el comienzo de un periodo de convulsiones en el sector energético ruso. Los activos estatales fueron privatizados y surgieron nuevas empresas que desafiaron el dominio de la vieja guardia. Sin embargo, el Kremlin, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, ha reafirmado desde entonces el control estatal sobre los activos energéticos clave, reconociendo su importancia estratégica. Las vastas reservas de petróleo y gas de Rusia, especialmente las situadas en Siberia y el Ártico, son una fuente de influencia económica y geopolítica. El país es el mayor exportador mundial de gas natural y abastece una parte importante de las necesidades energéticas de Europa. Rusia no ha dudado en utilizar sus exportaciones energéticas como herramienta política, cortando el suministro de gas a países europeos en el pasado durante las disputas. El Kremlin también ha tratado de expandir su influencia energética hacia el este, forjando lazos más estrechos con China, un consumidor de energía en rápido crecimiento. La estrategia energética de Rusia es un delicado ejercicio de equilibrio, que busca maximizar los ingresos al tiempo que utiliza sus recursos energéticos para promover sus intereses geopolíticos. Sección 6. El coloso petrolero estadounidense. Un siglo de auge y caída. Estados Unidos, la mayor economía y potencia militar del mundo, ha tenido una larga y tumultuosa relación con el petróleo. Desde sus humildes comienzos como incipiente productor de petróleo en el siglo XIX hasta su actual estatus de superpotencia energética, la industria petrolera estadounidense se ha caracterizado por auges, caídas y profundas implicaciones geopolíticas. El descubrimiento de petróleo en Pensilvania, en 1859, desencadenó un auge petrolero que transformó a Estados Unidos en una potencia industrial. Las compañías petroleras estadounidenses, como Standard Oil, alcanzaron prominencia mundial, dando forma a la naciente industria petrolera y amasando vastas fortunas. Sin embargo, la sed de petróleo de Estados Unidos pronto superó su producción nacional, lo que provocó una creciente dependencia de las importaciones. En la segunda mitad del siglo XX, la dependencia estadounidense del petróleo extranjero, especialmente de Oriente Medio, se convirtió en una importante preocupación de política exterior.
Las crisis del petróleo de la década de 1970, desencadenadas por las interrupciones del suministro de los países árabes de la OPEP, pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de la economía estadounidense a las crisis de precios del petróleo. Sin embargo, la revolución del esquisto del siglo XXI ha alterado drásticamente el panorama energético estadounidense. Los avances en las técnicas de fracturación hidráulica y perforación horizontal han desbloqueado vastas reservas de petróleo y gas de esquisto, catapultando a Estados Unidos a la vanguardia de la producción mundial de